En esta oportunidad presentaré la exposición del grupo número 4 de la Universidad Tecnológica del Perú del curso Historia del Derecho. Los integrantes son Erika Lucía Saavedra Alcántara, Estrella del Milagro Fernández Flores, Diana Marilia Tello Arcentales, Jonathan Jean-Pierre Tuyume Sánchez y quien les habla, Milian Alayo Alcántara. La docente que nos acompaña es Mayra Teresa del Jesús Vélez Moro Delgado. Empecemos. Tema número 6. Análisis de los sistemas jurídicos en la historia del derecho castellano e indiano. El presente trabajo tiene la finalidad de dar a conocer los antecedentes directos de nuestro sistema jurídico actual, como lo fue el derecho indiano y el derecho castellano. El derecho indiano es como aquel que recolecta el conjunto de leyes y disposiciones, ya sean monárquicas o de órganos subordinados, que establecen un régimen jurídico en las Indias, lo que equivale a las leyes indianas. Por otro lado, cabe señalar que se entiende por derecho castellano al conjunto de normas, instituciones y principios físico-jurídicos que rigieron a la sociedad del Reino de Castilla durante el Medioevo. Este derecho es particularmente importante porque la empresa de descubrimiento, conquista y colonización de América se hizo con el patrocinio de Castilla. Asimismo, fueron su idioma, su derecho, formados en el sistema jurídico romano-germánico canónico, los que se establecieron en nuestro continente. Este trabajo se encuentra dividido en dos módulos. Primeramente, mostraremos el análisis del sistema jurídico en la historia del derecho indiano. Empecemos. Nacimiento del derecho indiano. Por consenso general, los historiadores e investigadores del derecho sitúan el nacimiento del derecho indiano en las capitulaciones firmadas por la reina Isabel I de Castilla y el navegante Cristóbal Colón en 1492, conocidas como capitulaciones de Santa Fe. Puede parecernos en un primer momento que esto no es posible, en razón de que aún no se había descubierto América, o que no habría la seguridad del descubrimiento de una nueva ruta hacia el oriente. Por lo cierto es que en la segunda capitulación, en total fueron 3, se concede a Cristóbal Colón los oficios de virrey y gobernador general. Origen del derecho indiano. Se entiende por derecho indiano el elaborado en España para regular a las Indias occidentales, o sea, América, y específicamente alrededor de 2 reinos, el de Nueva España y el del Reino del Perú. Como ya se dijo, las capitulaciones de Santa Fe constituyen el primer antecedente de aplicación del derecho en América, por lo que al descubrirse las Indias en 1492. El derecho indiano es un conjunto de reglas jurídicas aplicables en Indias, los territorios de América, Asia y Oceanía, dominados por España. Objetivo del derecho indiano. Las instrucciones reales del monarca eran autoritativas, pero cabía invocarse su no aplicación cuando se consideraba que de hacerlo se cometería una injusticia. Así surgió la fórmula del derecho natural, de obedézcase pero no se cumpla fórmula, cuyo contenido podemos realizar diciendo que al estar el derecho vinculado a la justicia y esta cánones divinos debía obedecerse, pero por observancia del aforismo de dar a cada uno lo que le corresponde, que era el criterio orientador para la aplicación de la ley, provocaba que al cumplirse o realizarse lo que le establecía, se genere una injusticia. Ante la situación tal, debía oponerse de inmediato a la suplicación, llamada también recurso de súplica, para que los efectos ejecutivos de la norma se suspendieran, se revocara por el legislador y se expendiera un segundo mandato que habría de ser obedecido y cumplido sin más recurso. Seguimos con las etapas del derecho indiano. Etapa 1, 1491-1511. Las capitulaciones concedidas por la corona a los expedicionarios como la de Santa Fe de la Vega, el 17 de abril de 1492, otorgada a Colón. Normas referidas a la administración real, de justicia y situación de los indígenas. Etapa 2, 1511 a 1566. Se revisa instituciones básicas de la colonización. Polemizan sobre la humanidad del indio. El indio es considerado vasallo y súbdito de la corona. Las nuevas leyes de 1542 señalan el fin de las encomiendas.
Etapa 3, 1566 a 1700. De consideración del derecho indiano. El Consejo de Indias empieza la labor de recopilar la legislación producida. En 1680 se da la recopilación de las leyes indianas. 1700 a 1852. Entronización de la dinastía de los Borbones. Se centraliza el poder y la administración en torno al rey. Las luchas por la emancipación producen la separación política. Fuente del derecho indiano son leyes dictadas especialmente para las Indias, ya sea en la península o bien en las propias Indias. Se divide en la novicia recopilación de 1805, en que se reforma la recopilación publicada por el señor don Felipe II en el año 1567 y es reimpresa últimamente en 1775. Seguimos con la nueva recopilación de 1567, promulgada el 14 de marzo. Contenía la legislación procedente de leyes de ordenamientos de cortes. Las leyes de Toro de 1505 son el resultado de la actividad legislativa de los reyes católicos fijada tras la muerte de la reina Isabel, con ocasión de la reunión de la corte de la ciudad de Toro, en un conjunto de 83 leyes promulgadas el 17 de marzo de ese mismo año. El ordenamiento de Acala de 1348 es un conjunto de leyes de carácter territorial promulgado por Alfonso XI en la corte celebrada en Alcalá de Henares en 1348, en cuya ley primera se establece el orden general de prelación de fuentes con el fin de que en los pleitos se atiendan mediante leyes ciertas. Seguimos con los tipos del derecho indiano. Se dividen en derecho civil y derecho penal. Derecho civil nos menciona que no puede hablarse propiamente de este derecho, ya que la recopilación de las leyes de Indias establece que la legislación de Castilla debía aplicarse de manera supletoria en estas tierras. Es por esto que las leyes de Toro y las 7 partidas recogen las normas de derecho civil o mercantil existentes en la época, el cual logra cobrar vigor en la Nueva España. Por lo mismo, instituciones tales como el derecho de las personas, de familia y el de las obligaciones llegan a regular la vida de la Nueva España. Seguimos con el derecho penal, donde nos dice que el derecho penal de la época, motivo de ese trabajo de investigación, se caracteriza porque en él se da por concluido el principio de venganza, que prevaleció en la Alta Edad Media. Así, las 7 partidas contienen elementos que van a favorecer la reconciliación entre enemigos, el beso de la paz y el abrazo. No obstante, ello en dicho cuerpo legal se reconocen penas que cronológicamente nos parecen en la época actual sumamente duras y severas. Elementos fundamentales del derecho indiano. Derecho indiano, el derecho propiamente tal, llamado también derecho municipal, producido en las Indias o para las Indias América, compilando con la recopilación de leyes de los reinos de Indias en 1680. A continuación hablaremos sobre el derecho castellano. Se conoce como derecho castellano a aquellas prácticas legislativas y doctrinas jurídicas que se utilizaron en el Reino de Castilla hasta el nacimiento del Estado español. El derecho castellano fue un conjunto de normas jurídicas, principios e instituciones con los que se administró el Reino de Castilla durante la Edad Media. Esta filosofía jurídica tuvo influencia del antiguo derecho romano, germánico y canónico. Para llegar a ser considerado un derecho, se originó una lucha entre el antiguo derecho nacional, que estaba enfocado en el feudo, por lo que el nuevo código favoreció a una monarquía absolutista. El derecho castellano obtuvo una gran relevancia tras el descubrimiento de la América, y algunas fuentes históricas que lo llevaron a establecerse fueron el ordenamiento de Alcalá o los ordenamientos reales de Castilla. Según los historiadores, no se puede afirmar que el derecho castellano se aplicara de manera uniforme, más bien al contrario, ya que se iba creando y aplicando dependiendo del contexto. Las normativas comunes que iban surgiendo se recogían en las llamadas partidas. Estos formaban un cuerpo normativo que tenía su origen en la Castilla gobernada por Alfonso X en la segunda mitad del siglo XIII. Este rey, llamado el Sabio, trató de uniformar las leyes de su reino al punto máximo. Criterios de periodización. El derecho romano, desde sus orígenes hasta la compilación del Justiniano, a través del Imperio Romano de Oriente hasta 1453.
Las leyes romanas conservaron una fuerte influencia en la legislación del antiguo imperio. B. Los pueblos germanos. Proceso de recepción y reconocimiento. La formación de los nuevos reinos hasta el siglo XVIII. El derecho canónico, de trascendental importancia en esta época. Todo tipo de derecho fue conformado en toda Europa desde el siglo I. La prelación de las fuentes legales castellanas. Es conveniente formular las reglas directrices y normativas para resolver el problema de la prelación de las leyes. La ley más antigua regiría solo en el caso de que la ley posterior fuese aplicable. El rol de Castilla en el derecho. Fue el destino histórico que el Reino de Castilla asumiera un rol de liderazgo de España en materia jurídica. En el año 1931, con la aparición de la República Española, apareció favorecido el catalanismo, al que se le confirió un estatuto autónomo con el nacionalismo vasco. El fenómeno de la concesión del derecho castellano. En América regía entonces el derecho castellano, con exclusión de cualquier sistema jurídico proveniente de otra región española. Recién y por primera vez desde los romanos, aparece después de 1715 una administración unificada y centralista sobre casi todo el territorio de España. El proceso de colonización de ultramar lo ejecutó la monarquía de Castilla con un derecho casi totalmente escrito. Continuando con la explicación sobre el derecho castellano, voy a explicar sobre sus características. Las características del derecho castellano fueron adaptándose poco a poco a la realidad social que se iba viviendo. Por una parte, el fortalecimiento de las monarquías frente a los señores feudales y por otra, a la conquista de América, con todos los elementos nuevos que obligaba a considerar. En el derecho penal, todos los delitos y penas pasaron a estar reglamentados. A partir de ese momento existía la obligación de cumplir con las obligaciones. Otro aspecto que consolidó esta legislación fue la prevalencia del cristianismo, no solo en términos religiosos, sino que se establecía que solamente los católicos eran seres plenos, igualmente eran los únicos que podían adquirir bienes físicos. En el caso de la conquista de América se dio principal importancia a la labor evangelizadora. Abundando en los aspectos religiosos, las leyes prohíben los matrimonios entre personas de distintas creencias, solo podían heredar hombres libres, de raza pura y claro está que eran católicos. En cuanto al derecho procesal, se vivió una unificación entre los monarcas y los órganos supremos, lo que daba cada vez más poder a la corona. Como otro punto muy importante tenemos fuentes históricas del derecho castellano, por ejemplo el derecho romano. Como en buena parte de Europa, el derecho romano es la primera fuente en la que deben los sistemas jurídicos establecidos. En Castilla no fue diferente y a pesar de las adaptaciones realizadas por los visigodos, las leyes conservan una fuerte influencia de la legislación del Imperio Antiguo. Tenemos también el derecho canónico. En este tipo de derecho se fue conformando en toda Europa desde el siglo I. En el caso castellano, se produjo una lucha entre el denominado derecho romano canónico y el derecho viejo, que contenían muchos elementos germánicos. Esta legislación mezcla del derecho y del canónico eran mucho más avanzadas, con un toque elitista y culto del que carecían los antiguos sistemas. También tenemos las 7 partidas. Este conjunto de partidas jurídicas es una de las más importantes que se emitieron en la época, hasta el punto de que estuvieron en vigor varios siglos en Latinoamérica. Fueron promulgadas por Alfonso X, el rey de Castilla, entre los años 1225 y 1284. Con esta se fue intentada unificar la legislación existente en el reino y fue conocida como Libro de las Leyes. También tenemos el ordenamiento del Alcalá. Fue el rey Alfonso XI quien ordenó promulgar este cuerpo jurídico en el año 1348. Se trata de uno de los trabajadores fundamentales de esta materia y fue punto clave para la evolución del derecho castellano. En esta obra se produce una adaptación de todo el derecho romano y canónico que se había elaborado por expertos juristas en Francia e Italia. Para finalizar, concluimos de la siguiente manera. En primer lugar,
está la razón por la que el derecho castellano se presentó en la historia de la humanidad. Fue por el descubrimiento de América, y al igual que las adecuaciones que hicieron los conquistadores a las condiciones propias de los territorios que iban dominando. El derecho castellano era prácticamente imposible que se aplicase tal cual surgieron dichos lineamientos en España. Sin embargo, las bases ya veníamos conociendo y datan de fin de la Edad Media. Esto tiene sentido, ya que el derecho cambia o se renueva para diversas necesidades de su gente. Es por ello que cada país tiene diferente política y sistemas de gobierno. Las reglas que usamos probablemente no tengan sentido en otro país como China o Suiza. El derecho castellano se adecuó a la gente del territorio americano, o más bien se vio impuesta a la gente, y evolucionó de acuerdo al comportamiento de la misma. Por otra parte, el derecho indiano hace referencia al derecho aplicado en las Indias y en aquellas islas de Oceanía colonizadas por España. El derecho indiano, de raíz española vigente en América, forma un sistema único compuesto tanto por las normas del derecho de Castilla como por las normas propias del derecho indiano. Si bien las primeras son de origen legal y las segundas proceden, en cambio, a las costumbres, la jurisprudencia es un derecho fundamental en el principio de personalidad del derecho, es decir, a cada individuo se le aplica el derecho indiano de acuerdo a las circunstancias personales, a fin de dar a cual lo que le corresponde. Se distingue entre raza, estatus, profesión, oficio, entre otros. Es un derecho que daba gran importancia a la moral. La moral tuvo una especial relevancia para solucionar todo tipo de problemas. Esto ha sido todo, muchas gracias.